estábamos del monstruo de China. Hay un Ajá. video del mundo en cifras que está bien padre, que lo puedan ver en un momento. Que estamos Ya hablando. llegué. Ah, perfecto, Rubí. Soy yo. Ah, Isabel. No, es que también vi a Rubí que se metió. Ya llegué. Ay, Tú ya te habías ay, metido. Acostúmbrense, chicas. Cuando les mande de nuevo el link, ya nada más se meten, ¿pa? sí. Ok, buenísimo. Estábamos hablando entonces que China es un monstruo económico y que está creciendo. De hecho, hay conspiranoicos que dicen que esto originó entre una guerra entre Estados Unidos y China. No funciona así. Es el tipo de guerra que puede haber entre esos dos países es de otra manera. Es más desde el lado económico, con aranceles, peleándose. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un agente macroeconómico, por ejemplo, uno de ellos es Ah, ya las vi. es la exportación. ¿Qué onda con Rubí? Anda ya, quién sabe dónde. Buenas noches. Y yo no sé. Está bien, Rubí, qué bueno que te pudiste meter. Ok, entonces te silencié un poco, después te quitas el silencio, me avisan. Estamos hablando entonces que un país crece económicamente. Muy bien. ¿Y cómo es la fórmula para calcular el crecimiento económico de varios años? Simplemente poniendo la multiplicación, el porcentaje de crecimiento económico. No sé si se da a entender ahí, pero el ejemplo va por un crecimiento del 2% anual. El 1.02 significa que creció el país 2%. ¿Cómo se calcularía, por ejemplo, en un año que decreciera económicamente? Por ejemplo, si decreció 2%, en vez de 1.02 sería 0.98. ¿Sí? ¿Me doy a entender? No, ¿verdad? Ok. Hago ejercicio de pantalla aquí. Comparto pizarra. Sí. Imagínense que México, esto no lo pregunto como actividad, pero igual en un examen sería padre. Imagínense que México lo calculáramos desde el 2017, 2018, 2019 y 2020. Imagínate que México creciera 5% en el... No es cierto, vamos a hacer como que estamos mejorando. Creció 1% en el año 1. Creció 2% en el año 2. Resulta ser que en el año 3 bajó 1%. Imagínense que en el año 4 creció un 4%, que nos está yendo súper bien. Okay. ¿Cómo se calcularía un crecimiento económico de México desde el 2017 hasta la fecha? Se calcularía como 1.01 por 1.02 por 0.99, que el 0.99 es restarle 1, el 0.1%, el porcentaje. 0.99 por 1.04. ¿Alguien que tenga calculadora a la mano que me ayude? No sé. Bien terminantes. ¿Es 1 qué, profe? 1.01 por 1.02 por 0.99 por 1.04. 1.06. Todo da 1.06. Entonces, en español, ¿qué significa? Que México en este ejercicio creció 6% desde 2017 hasta el 2020. O sea que cuando, por ejemplo, vean, oigan, en un estadístico, México ha crecido 20% desde su nacimiento. Ah, ok, lo que están diciendo es precisamente la sumatoria de estos crecimientos y decrecimientos. Ah, ok. ¿Ya? Y eso para que en el día de mañana, cuando vean alguna noticia de economía o algo similar, cuando vean alguna noticia de economía, ustedes sepan cuánto ha crecido, cuánto ha crecido un lugar. ¿Ok? Me hacen batiseñal Rubí y Laura cuando tengan dudas, ¿va? Que las silencie tantito. Bueno. Ok.
Muy bien, entonces estamos hablando de ese crecimiento económico. Otro tanto es sobre el crecimiento sostenido. Yo sé que ustedes nunca se han preguntado cuánto le tardaría un lugar o cualquier inversión duplicar su valor. Hay una regla, hay un número mágico, por así decirlo, en donde tú puedes calcular cuándo vas a regresar o cuándo vas a duplicar tu valor cualquier inversión. ¿Sí? Ok, pongo compartición para que lo vean. Imagínate que Isabel, aquí no tengo que hablar de un país, ¿eh? Aquí voy a hablar de una persona, de un agente microeconómico. Imagínate que Isabel metió su dinero en el banco. No vamos a decir ni cuánto para que no se sabe. Y resulta ser que el banco le va a dar de interés un 4% anual. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a poner para que sea más chido. 100,000 pesos metió Isabel. Uy, voy por ellos al rato. De una vez lo sacamos, ¿eh? Dime. Sí. Ok, 100,000 pesos. Entonces, la regla 70, ¿sí? La regla 70 lo que te indica, y a ver, siguen viendo la pantallita, ¿verdad? Siguen viendo mi pizarroncito. Sí. Okay. La regla 70 lo que te dice es, divides 70 por el porcentaje y te va a dar el número de años que tomaría duplicar su valor. ¿Sí? Entonces, por ¿70 ejemplo, por 4? Oh. 70 entre 4. Ah, 70 perdón. entre 4, ¿cuánto da? 17.5. Ok. Entonces, por ejemplo, le tomaría 17.5 años que de 100,000 pesos se convirtieran en 200,000. Es otro elemento de conversión del agente microeconómico. Y esto funciona con cualquier inversión, con cualquier monto de inversión y con cualquier porcentaje que te den anual. Por ejemplo, si pensáramos, por ejemplo, que Joana se encontró que puede invertir en CETES y el CETES aproximadamente está dando 7%, por ejemplo, ella duplicaría en vez Que en menos de, años. en vez de 17 en 10. O sea, entre más interés te dé el banco, más rápido duplicas tu dinero. Claro. Ah, Interés ok. en un porcentaje de inversión. En una Sí, sí, deuda sí, te sí. la cambio, ¿eh? En una deuda te la Sí, cambio. entre Sí, menos interés, pagas menos dinero. Ok. exactamente. Y ahora pongámoslo ahora del lado negativo. Imagínate que Laura pidió un crédito de 100,000 pesos que le dicen, por cierto, cuando vas a un banco hay un término que asusta pero gusta para el banco que se llama CAT, costo anual total. Y el costo anual total Ajá. es el total porcentaje que te pueden cobrar si tú no pagas, si tú no esto, ¿sí? Lo más que te pueden cobrar. Y en ese sí te asustan. Para que los vayan sabiendo, un CAT de banco está aproximadamente en los créditos de un 57%. ¿Qué es eso? No, pues. Por ejemplo, 70 entre 57, estoy hablando de 1. ¿Qué? 70 entre... 1.22. 1.22. Significa que si tú no pagas al banco cuando está en un CAT del 57% en un año y aprox 3 meses, se te duplica la deuda. Entonces, la regla 70 te funciona para saber qué tan rápido duplico mis ganancias o mis pérdidas. Ah, ok, ok. Y el número mágico es 70. 70. 70 entre el número. Dime. ¿Y por qué 70? En la diapositiva las puse. La verdad es que explicarlo también me complicas a mí, porque es una fórmula matemática con logaritmos. Ah, ya, la azulita, ya me acordé. Ya. Sí, exactamente.
O sea, el número mágico salió ahí de hacer logaritmos y modelos matemáticos. Resulta ser que encontraron que mira, esta que está aquí abajito, T1 menos log 2, 1 más X a la 100, y que se convierte en 69.31 la X por esto, da esa regla del 70. Esa es la razón. Digo, no sé qué tan profundos han visto matemáticas, por ejemplo, si han visto logaritmos o si han visto integradas y derivadas, pero no me quería meter en líos con esa parte. Ah, ya. Sí, buenísimo. Ok. Chicos, chicas, perdón. Las ganancias del comercio, pues también tiene que ver con, es otro término microeconómico también que te sirve para lo que viene, que el ganancia de comercio no es otra cosa que de la transacción una persona obtiene una ganancia. ¿Sí? Por ejemplo, Joana, porque es bien buena onda, hace pasteles, ¿no? Pero, no es, pero tan buena onda que es que te va a cobrar una renta, ¿no? Te va a cobrar por hacer el pastel, ¿sí? O sea, a ella le costó, por ejemplo, le invirtió 100 pesos entre tierra, producción, capital, y te lo cobra a ti a 200, ¿ok? Esos 100 pesos de excedente de lo que te cobra versus lo que le costó, se le llaman ganancias del comercio. Obviamente, entre más ganancias del comercio existan, más rentabilidad tendrá un agente microeconómico y por lo tanto, más facultad para crecer. ¿Sí? Dicho en español, entre más utilidad tenga una empresa, más grande puede ser. Ok. Y se fijan como en las situaciones económicas o cuando hablamos de economía, parece al inicio que es un término muy complicado, pero cuando ya lo volteas es de lo más que ya has escuchado en toda tu vida. Sí. Sí. Entonces, es esa mañita en la economía. Nada más es de releerlo o de reverlo de tal suerte de que le encuentras un significado profundo. Okay. Es como lo que tú quieres producir, por ejemplo, tratar de hacerlo con el menor capital monetario posible y el precio que tú le des es lo que, como sacas lo del producto y lo que queda libre es lo que te queda, o sea, tu ganancia. Desde el agente microeconómico, la ganancia se vuelve en la ganancia, la utilidad es la ganancia del comercio. En el agente microeconómico, ojo, en el agente macroeconómico la cosa se vuelve más compleja. La ganancia del comercio es la suma de todas las transacciones que se hicieron, ¿sí? Ojo, hablando en una economía totalmente perfecta y hermética, pues en realidad casi siempre se sumaría a cero, porque habría ganancias y habría pérdidas por el otro lado. Para que una persona le gane 100 pesos en su renta, otra persona tuvo que disminuir 100 pesos en su renta. Pero la cosa se vuelve más compleja cuando le metes cuestiones de afuera. Por ejemplo, otros estados, otros países, otras situaciones en donde la ganancia del comercio en la sumatoria menos la resta es lo que ganó la localidad. Por ejemplo, ahorita que está de moda lo de la deuda del gobierno del estado. Resulta de ser que si estamos hablando como agente económico, no hay una ganancia de comercio, sino una pérdida. De tal suerte de que como ha perdido cierto nivel competitivo, tuvo que pedir prestado para meter flujo a un lugar de tal suerte que en teoría, y si se utiliza bien, reactives la economía. Pero cuando se utiliza, y yo no soy político, simplemente... ¿Me escuchan? Sí. Ok, porque sonó como que cerré la sesión. Ok. Cuando tú, de alguna manera, en un gobierno, haces cosas por lo que la clásica que ya sabemos, bajo tus intereses, lo único que está pasando es que tú estás acumulando renta y capital y tierra, pero si no los produces o si no se mueve ese dinero, simplemente la economía no se reactiva. O sea, en pocas palabras, el acumulamiento
empobrece a las otras personas. ¿Qué te lo tomas, no? Ya lo pagué. Ay, ¿Dudas, ansiedades? Hay No. mucho de dónde cortar, hay mucho de dónde cortar. Sí. Es por eso que creo que estos videos van a ser muy útiles. Sí. Sí, para volverlos a ver. Ok, muy bien. Hay una teoría que es la teoría del mercado. El mercado no es otra cosa. Es más, está bien fácil. Ustedes han ido al mercado más Sí. informal que existe, el tianguis. El tianguis es un ejemplo de teoría del mercado. Un grupo de ofertantes y un grupo de consumidores. Y al mejor postor. Cuando tú le regateas a esa persona de que vende, no sé, cremas, cuando tú le regateas, estás tratando de ver si tienes una ganancia como consumidor ante una situación de mercado. Cuando, por ejemplo, sube el precio del jitomate o del pepino en el tianguis, es que hubo una situación de mercado en donde hay más demanda que oferta, que ahorita vamos a platicar de eso. Me voy para acá. Perdón, antes de seguir hablando de premercado, hay un término que ojalá le vean el interés suficiente porque está muy chido cuando hablamos de economía. Una de ellas es el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? ¿No se ha fijado que tienen, no sé, alguna tía o algún tío que te decían que con un peso compraban tortillas, periódicos y les sobraba para la renta? Sí. ¿Sí? Ok. Resulta ser que el dinero se mueve con el tiempo y pierde valor con el tiempo. Hay un órgano que se encarga de medir eso, que es el IPC, Índice de Precios del Consumidor. Sí. ¿Ok? Y si espérame, te quieres ver muy poderoso con esto, resulta ser que tú puedes calcular bajo una fórmula cuánto te costaría actualmente algo que costaba en tal tiempo tanto. ¿Sí? Obviamente desde una situación de competencia perfecta de mercado. Cuando hablamos de una situación regulada o de competencia imperfecta, se disparan. O cuando hay impuestos, por ejemplo, si nos comparábamos, Isabel, con un vino, ¿sí? ¿Cuánto costaba un vino en el 2015 y cuánto cuesta un vino en el 2020, a lo mejor de la misma marca? Como 300, 400 pesos más. No es que Exacto. lleve la cuenta, No es pero que más o menos. Exactamente. Pero ¿quieren verlo en un caso bien práctico para que lo vean? Por ejemplo, me puedo meter aquí una paginita. Así me meto a compartir pantalla, Explorer, va, hoy. Van a ver mi conversación de WhatsApp, no lo que quiero. Índice de precios. Es como el precio de la tortilla, o sea, ¿hace cuántos años estaba 5 o 6 pesos el kilo y ahorita ya va casi en 20? Correctísimo. Por ejemplo, aquí hay una tablita. Por ejemplo, un histórico. Híjole, yo me puedo ir con varios. El alcohol. Ok, por ejemplo, índice nacional de precio 2008. Va. Y yo puedo saber, por ejemplo, y no me va a tardar más de lo que creo. Mejor me voy acá con las diapos. Por ejemplo, si el índice de precio del consumidor en el 2002 estaba en 20, y si el índice de precio del consumidor en el 2010 está a 100, significa que muchas de las cosas se quintuplicaron de valor. ¿Ok? Estoy siendo exagerado para que sepan porque cuando a veces sube o así exageradamente. Por ejemplo, les voy a pasar después la tablita del índice de precios. Resulta de ser que hay un estudio, o bueno, más bien, el índice, tú puedes ver que en los años 20 el índice de precios de consumidor era de 0.030 tal. Y ahorita, en este año, estamos en 180. ¿Qué significa? Que tuvimos que valen como 1000 veces más, o el precio nominal es 1000 veces más
que el precio de antes, en donde México tuvo que quitar una vez 3 ceros su moneda. No Ok. se supieron esa. Sí. Y si quieren una más cañona, no lo tuvo México, lo tuvo Venezuela. Venezuela tuvo 2 veces en los últimos 5 años pérdida de 3 ceros en su moneda. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, antes con lo que pagabas con 5 millones de pesos, ahora serían en moneda en 5 pesos. Ah, sí, sí, ya, como antes de lo de la devaluación, ¿no? Que se manejaban millones Exacto. y se volvieron miles. Para ponerles en contexto, te comparto con mis familiares. Mis familiares ganaban 300,000 pesos a la quincena. En cuanto existió lo de quitar 3 ceros a la moneda, ganaban 300 pesos a la quincena. Sí, está bocado. Si estás hablando que ahorita con 300 pesos te ajusta para 3 comidas y de las buenas o 30 de las que apenitas, ¿sí? Estás hablando de cuánto ha perdido valor la moneda, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Por ejemplo, si un salario normal ahorita, por más bajito que sea 1,200 quincenales, ¿sí? Que es el salario mínimo, serían como 2,400 mensuales, 1,200 quincenales, estaríamos hablando que en esa época sería 1,200,000. Ponerles en un contexto, una casa costaba cerca de 40 millones de pesos, 30 millones de pesos. El equivalente ahorita de 40,000 pesos. Ah, 40,000, perdón. ¿Sí? Chicos, Entonces, los tengo que dejar. imagínate que tú te pudieras comprar ahorita una casa con 40,000 pesos, ¿no? Maestro, Dime, Rubí. Que ya se va a dormir. ya me voy, porque tengo que seguir contando. Está bien, síguelo por los videos. Dale, gracias. En los videos te vas a dar cuenta de cómo se maneja este porcentaje. Eres de libre entrada y libre salida. Gracias. Ok, gracias, muy amable. Gracias, cuídate, bye. Ok, entonces, bueno, continuemos. Estamos hablando de que esta formulita te ayuda para saber cuánto vale a través del tiempo. Prefiero omitir ahorita la formulita porque no tengo la tabla exacta desde los años 30 hasta el año 2000. Se las consigo y hacemos la fórmula. Ok. Curva de oferta y demanda. Les dije que íbamos a profundizar sobre esto. Ya la cara de Isabel como de... Ya lo vi en las diapositivas. ¿Qué te acabo de decir hace rato con economía? Es verlo simplemente sin explicación, ves terminología y la ves complicadísima. Pero te prometo que de alguna manera espero que se esclarezca un poco cuando la sepas la práctica. Ah, yo también. ¿Sí? Literalmente, lo único que tienes que checar es que la curva de oferta la oferta no es otra cosa de lo que el mercado tiene para darle a los consumidores. Ejemplo, si tengo mucho jamón en el Oxxo, por ejemplo, tengo demasiado jamón. No. Estamos pisteando tranquilos. Estamos pisteando tranquilos. Bueno, perdón. Tenemos mucho jamón en un lugar X. XXO. Y de repente hay poca gente que lo quisiera. Normalmente que dicen, oye, ponlo más barato. ¿Qué significa? Que entre más producción haya en oferta y demanda, entre más producción haya y menos demanda exista del mercado, las cosas son más baratas. Entre menos producción haya y más gente lo quiera, las cosas son más caras. Aplica para productos y para servicios y para trabajos. Entre más vas ascendiendo en los puestos laborales y más te van pagando,
normalmente te pagan por lo irreemplazable que eres. No se me doy a entender. Sí, sí, sí. Es como cuando hubo la crisis del limón que no había tanta producción que llegó hasta 40, 50 pesos el kilo, como ahorita con el aguacate. Correctísimo, correctísimo. Y es la ley de la oferta y la demanda. Si lo separamos por la curva de oferta y la curva de demanda, en la curva de oferta es, digámoslo, es sin fijarte en demanda, es dependiendo lo que produzcas, dependiendo también del precio que está. Aquí les pongo una tablita, o más bien, dependiendo entre más precio cueste algo, más gente lo va a querer producir. Disculpen la fe de ratas. Ejemplo, el tequila. Resulta de ser que en su tiempo el tequila se volvió viral, de que se fue como el símbolo mexicano y todo, ¿sí? Y de repente el tequila, pues todo el mundo lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque él se hizo viral y mucha gente lo quería y lo quería a mucho precio, lo quería, ponle a 500, 400 pesos de ahorita. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A producir en masa. Normalmente, cuando algo está caro, la gente lo quiere producir. Por ejemplo, acabo de decir, Isabel, el aguacate. De repente, la gente se dio cuenta que el aguacate todo el mundo lo quiere y que puede pagar mucho por él y dicen, ¿sabes qué? Todo el mundo quiere hacer negocios de exportación de aguacate. ¿Sí? ¿Por qué dicen? Pues paga más. Entonces, la curva de oferta normalmente lo van a encontrar así. En donde les pongo el ejemplo del maíz. Dice, si está en 8 pesos, la gente va a querer producir 9. Si está en 7 pesos, la gente va a querer producir 8. Aquí está bajando, por ejemplo, en este caso. Pero puede ser al revés, en donde diga, ¿sabes qué? La oferta 1 resulta ser que es la más barata y con el forma del tiempo va creciendo en precio, resulta ser que más gente lo va a querer hacer o producir. Muy bien. Ok. Pongo una compartición de pantalla. Es más, voy a copiar y pegar. ¿Cómo hacerle para copiar y pegar? Vean, mi pantalla. Pizarra. Borrador. No puedo compartir en el pizarrón. Ok, me voy con esto. Voy a empezar a poner texto. Imagínense que está la cantidad demandada, o sea, la cantidad ofertada, digamos, precio y oferta. Pensemos, por ejemplo, oferta es gente que lo quiera vender. ¿Cuántas personas, no? Imagínense que hablemos de qué productos se les antoja. Ropa americana, de tal marca. Imagínense que el precio promedio que está pagando la gente es de 150. Pues resulta ser que si son 150, la gente dice, es que voy a ganarle poquito. La gente, hay 50 empresas que hacen esto. Pero si a lo mejor cuesta 250, a lo mejor dice la gente, ¡ay, qué chido! Está más agradable. Le pongo 70. Sí, a lo mejor si su precio es de 500, dicen, oye, y la gente lo está comprando, pues resulta ser que hay más competencias, hay más gente que dice, ay, voy a ser millonario con esto. Y así sucesivamente, ¿va? Aquí vamos a poner un cuarto punto y ya. Y por ejemplo, 1000 pesos, y la curva y la oferta es 90. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acuérdense de la materia que vimos de Economía 1 y de Administración, cuando vimos la parte del plano cartesiano, y no es otra cosa que otro plano cartesiano. ¿Sí? En donde lo que tengo aquí, por ejemplo, puedo poner en X, pongo precio, y en oferta pongo en Y, y lo único que hago es un planito, ¿sí? Lo dibujo, por ejemplo, aquí línea, y aquí línea. Ok, me estoy quedando sin tiempo de la segunda sesión. Línea y línea. Imagínense que hago líneas derechas. A ver, espérate, voy. Bueno, imagínense que es esto. Y, por ejemplo, si puse como X y puse como Y lo pongo como equidistante, nomás. Eso sí me fijo, que estén equidistantes.
Y, por ejemplo, 150, 50. Ah, pues resulta ser que, por ejemplo, ese punto está aquí, ¡zas! Y si este punto lo dejo aquí, ¡paz! El 250, 70, ok, 250, 70. Ok, aquí. Y así sucesivamente. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que vigilamos 150 y 70. Ok. Y ya que tengo todos los puntos, voy a dibujar una hermosa curvita hasta el cielo, uniendo todos los puntos. Ok. San, san, se acabó. ¿Sí? No sé si genera ansiedad esta parte. O sea, que hacer una curvita de oferta en donde te dé los puntos, en donde te dé los puntos y prácticamente tú tendrás que hacer unir los puntos. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna ansiedad? No, está todo bien. Hasta ahorita. Perfecto. Te dije, ahorita que lo veas va a ser más sencillo que lo que parece. Esta es la curva de oferta. Imagínense que también, pues, si funcionara solamente con la curva de oferta del mundo, pues sería como bajo la teoría del productor, en donde entre más produzcas, más ganas y sería como raro, ¿no? Porque así no funciona, la gente tiene un presupuesto limitado. Resulta ser que, por ejemplo, por más que quiera algo, va a haber un momento en donde no lo pueda pagar. ¿Sí? Y eso es precisamente la curva de demanda. En la curva de demanda, lo que te está queriendo decir es, entre más precio le pongas a algo, menos gente lo va a poder comprar. Ejemplo, el iPhone. Tal vez imaginémonos que todo el mundo quisiera iPhone. Resulta ser que hay más gente que quiere poner o hacer iPhone. Y de repente los de iPhone dicen, pongo un montón de iPhones porque más gente lo quiere. Suena lógico, ¿no? Pero resulta ser que entre más precio sea, menos gente lo puede comprar. Por ejemplo, un iPhone del último cuesta 20,000, ¿no? Todo el mundo puede darse ese lujo. Entonces, entre más Vámonos a caros Coppel. sea un producto, menos gente lo quiere. Y funciona la curva exactamente igual. Por ejemplo, si tú pusiste en X la de precio allá, aquí también la pones en X. Y la de Y es la cantidad demandada. Lo único que te vas a dar cuenta es que si la otra estaba subiendo, esta va a ir bajando. ¿Sí? Porque va a ser menos probable que la gente lo quiera por el precio que tiene. Exactamente, exactamente. Y tú vas a poder ver, por ejemplo, si esta curvita, como pudieron ver, esta estaba bajando, cuando esta baje, la otra va a subir. Siempre. Cuando una baja, la otra sube. Así de fácil. Cuando la oferta baja, la demanda sube. Cuando la demanda baja, la oferta sube. Porque suben los precios. Y entonces, siempre, si las unes las dos, se hace una hermosa tache. O ya bien sea una tache más hacia arriba o hacia abajo, pero se hace una tache. Todo lo que sea arribita de la tache, del punto de la tache, se le denomina excedente. ¿Qué es excedente? Es más producto de lo que la gente puede comprar. ¿Sí? Cuando hay excedentes son, por ejemplo, que yo, híjole, empecé a hacer un montón de iPhones y de repente la gente, el precio que yo establecí, no todo pueden comprar, pues resulta ser que todos estos son lo que me sobró y hasta se tiran. Cuando hablamos de aguacate, cuando hablamos de jitomate, cuando hablamos de tecnología, se tiran. Digamos, todo el excedente de producción lo vemos en nuestros basureros. ¿Ok? Sí. Y toda la escasez lo vemos en nuestra ansiedad, en donde la escasez se refiere a cuando existe menos producto de lo que la gente necesita. A tal grado que se pueden llegar a desesperar. Por ejemplo, tú lo has visto en un Oxxo, en donde de repente todo el mundo quiere pan. Ese día todo el mundo quiere pan y de repente se te acabó el pan. Cuando llueve, todo el mundo quiso pan y tú ya no tienes. Ah, significa que estás en un periodo de escasez. O de repente
empezaste a vender cubrebocas y todo el mundo quiso cubrebocas. ¿Por qué? Porque hubo una regulación y todo eso y todo el mundo quiso. Entonces de repente empieza a haber escasez de cubrebocas. ¿Qué es lo que hace cuando hay una escasez? Normalmente cuando hay una escasez, después sube el precio. Tan es así que, por ejemplo, cubrebocas, de repente de costar un paquete de 20, 10 pesos, ahora cuesta un paquete de 20, 500. Sí, sí. ¿Sí? Ok. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Después, todo lo que sube tiende a Tiene que bajar. bajar. Y todo lo que baja tiende a subir. Después va a pasar que se va a empezar a normalizar el precio. ¿Y qué va a pasar con todos los que pensaron que era un negociazo con los cubrebocas? Les va a quedar excedente. Y se van a ir a la basura. Y se puede Y ir no a la van a basura. sacar ni lo que invirtieron. Es correcto. Exacto. A menos de que exista otro momento en donde haya escasez y puedes poner tus productos. Si no los tiraste a la basura y los guardaste, los utilizas. Entonces, cuando hablemos de economía, de ley de oferta y la demanda, no es otra cosa que una cosa como que va subiendo y bajando todo el tiempo. Para caso práctico de las tareas, en realidad son, haz de cuenta, aquí es una grafiquita de unir los puntos hacia arriba, por ejemplo, o hacia abajo, y aquí otra en viceversa. Y la siguiente tarea, literal, lo único que tienes que hacer es unir las dos tareas. Tarea 1 con tarea 2 y se hacen las dos líneas, en donde pones la tachecita, ¿no? La tacha. En dónde está la tachecita y en dónde está el excedente y en dónde está la escasez. Muy bien. Después de esto, Isabel, ¿cómo estás? Ya, mejor. ¿Verdad? Sí, Dije, ya. son términos que de inicio parecen, no manches, qué complicado, porque tú ves ahí S a la tangente y luego que le pones ahí a la derivada de tal y tú dices, no manches, este tema va a estar complicadísimo, ¿no? Pero resulta de ser que después con ciertas cosas te das cuenta que eran unir puntos o bajar Sí, puntos claro. y definirlos. ¿Ok? Ok. ¿Dudas generales? ¿Ansiedades generales? ¿Nada? No, yo estoy bien. Buenísimo. Entonces, ahora sí seguimos por WhatsApp. Cualquier cosita estoy a sus órdenes. Denme tiempo para subir los videos de YouTube porque estas cosas es como cocinar. No se hace luego porque lo tengo que subir, tengo que hacer ciertas cositas. Pero no Sí, me está tardo bien. más de media hora y están en su grupo de WhatsApp. Les voy a poner incluso en su coordinación para alentarlos a que haya más de esto, al menos. ¿Sí? De que haya más Sí, YouTube, está que haya más esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Buenísimo. Chicos, muchísimas gracias.